Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Nos vamos directamente al sur de la isla de Tenerife, concretamente a Los Cristianos, y allí nos está esperando Juan Francisco Reverón, que es empresario hotelero. Tiene, los hoteles Reverón, que son famosos en el mundo entero. Juan Francisco, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo estamos? Pues mira, aquí con un día precioso y esperemos que siga así. Bueno, tuvimos oportunidad no de hablar, pero sí de vernos hace unos días, ya que tuvimos el privilegio de almorzar y escuchar luego al presidente del gobierno de Canarias ahí en Los Cristianos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que fue una reunión bastante interesante, ¿no? Uh-huh. Por los temas que se trataban. Bueno, ¿se sacaron algunas conclusiones en positivo? Hombre, yo sinceramente no encontré ninguna conclusión positiva. Ya. Pues si habló, si habló el presidente del gobierno y no sacaste ninguna conclusión en positivo, mal asunto, ¿eh? No, una solución positiva de solucionar los problemas que tenemos de movilidad, porque básicamente, pues prácticamente explicó que el tercer carril que va de Orotanda hacia Playa de América, que se tenía que ya estar ejecutando, pues sigue parado y por lo visto judicializado, con lo cual me parece que vamos a tener para rato este problema. Ya. Bueno, yo que últimamente voy al sur habitualmente, da lo mismo el día, la hora, la fecha en el calendario, día libre, no libre, pero siempre está todo atascado, todo, para ir, para venir. Bueno, si quieres volver del sur hacia Santa Cruz al mediodía, a partir de la 1 a las 2 de la tarde, prepárate, dedícale 3 o 4 horas a las colas allí. Sí, no, está claro que el problema de movilidad ya es que no es del sur, no es de Los Cristianos. Es un problema de toda la isla. Yo es que no sé si está peor toda la zona esa de la laguna, las salidas de Santa Cruz a la laguna y viceversa, como la TF1, que alimenta todo el sur de Tenerife. Es decir, las dos vertientes, la TF1 y la TF5, están verdaderamente colapsadas. Y como tú bien dices, ya no es ni horarios puntuales ni días puntuales. Es una situación que se ha normalizado, donde los ciudadanos, la gente que va a trabajar, pues pierde mucha calidad de vida, pierde mucho tiempo de su vida. Ya. Esto difícil, también tiene difícil solución. Ya. Sí, bastante complicada la solución. Bueno, vamos a hablar de Los Cristianos, que es lo que tú más conoces. Hace un par de semanas hablábamos con la alcaldesa de Arona sobre el tema del puerto. Yo saqué la conclusión ninguna de lo que dijo. No saqué ninguna conclusión. Creo que todo va a seguir igual. ¿Ustedes tienen alguna idea qué va a pasar con ese puerto? Bueno, la alcaldesa manifiesta que está en contra de cualquier ampliación del puerto. Pero claro, esto no queda en esa frase. Lo que está claro es que el puerto de Los Cristianos es un puerto encajonado dentro de una ciudad. La ciudad estaba primero que el puerto. Uh-huh. Claro, Arona crece, todo el litoral de Arona crece, las islas de Gomera, Palma y Hierro crecen todos los años 2 dígitos, y la realidad es que hay un puerto encajonado en Los Cristianos, cuyos accesos no son ni directos ni independientes, y eso, claro, ha generado que con el crecimiento casi exponencial que tenemos todos los años, esto no se puede absorber. Es decir, para mí consolidar el puerto de Los Cristianos como puerto de enlace con las islas verdes, como llaman, es una temeridad, y considero que
el puerto de los Cristianos, como todos sabemos, es la verdadera puerta de entrada a la isla de La Gomera, por ejemplo. Es decir, la isla de La Gomera depende del puerto de los Cristianos, depende de los colapsos que hay en los Cristianos, depende de los colapsos que hay en TF1, y creo que el futuro y el bienestar de los ciudadanos de La Gomera, Hierro y La Palma, pues de alguna forma están hipotecados si no se busca una alternativa de verdad viable y de futuro, porque lo que tenemos hoy es un colapso estructural terrible en toda la zona del litoral del sur, concretamente en los Cristianos, en las rotondas. Y existen obras previstas, pero esas obras previstas están previstas hace 20 años, que son de determinados soterramientos. Esas obras hoy son necesarias, pero para el colapso de hoy, no para un colapso futuro, no para un crecimiento futuro. Con lo cual, yo soy de la opinión de que todas esas obras que proponen y venden los políticos de soterramiento y demás, no van a cubrir las necesidades ni del sur de Tenerife ni de las Islas Verdes, puesto que el crecimiento que tienen es bastante importante y no se dimensiona para un futuro. Es decir, el puerto de los Cristianos, y como lo sabe mucha gente, desde gente normal, su ubicación es una ubicación encajonada, es una infraestructura estratégica para la isla de Tenerife y las islas verdes. No puede estar situado donde está. ¿Por qué? Porque no tiene futuro, no va a cubrir las necesidades de futuro a 10 años. Y esto es la realidad, pero no son conscientes de ver esta realidad. Los propios números de la autoridad portuaria y los estudios que tiene el gobierno saben muy bien de que esto a 10 años, ejecutando estas obras de soterramiento, que eso implicaría más colapso y más caos, no se podría convivir, ni vivir, ni hacer comercio, ni economía en el litoral de Barcelona. Está afectando a Deje también. Bueno, pero de momento yo no conozco ninguna solución, ni ningún proyecto de solución, ni ninguna idea. Se hablan, bueno, todo el mundo tiene ideas. Uno tiene la idea A, el otro tiene la idea B, el otro tiene la idea C, pero yo no conozco algo ya contundente sobre el tema. Pues mira, efectivamente, es un problema que se tenía, que se planificó hace más de 20, 25 años para Dan Martín. Se aprobó en el Parlamento por unanimidad prácticamente del 100% de buscar una alternativa. Esa alternativa fue en su día Fonsalía, se le dotó de vías de circulación de forma directa, se expropiaron millones de metros cuadrados para desarrollar allí una infraestructura portuaria de futuro que le dé cobertura regional a las Islas Verdes. Eso, como todos sabemos, se ha parado en estos momentos. Bueno, eso está no ha parado, está anulado. Bueno, no lo sé si está anulado o está parado. También estuvo aprobado, y lo que se aprobó lo desaprobaron. Sí. Bueno, no. O sea, quiere decir que hay un cambio de gobierno. Habría que iniciarlo desde cero otra vez. Bueno, pero es que ya las infraestructuras están hechas, las infraestructuras viarias, que es el problema. Si el problema en sí, como bien dijo y lo resumió de una forma muy simple el presidente del gobierno, que hay lámina de agua, por supuesto tenemos todo el océano, y línea de atraques para los ferries. Pero claro, no se puede hacer una infraestructura en un aeropuerto con 4 vías o 4 pistas de aterrizaje y usted no le da los accesos, porque claro, entendemos que trata de infraestructura para que la utilice las personas y los empresarios.
si usted no dota de movilidad, pues se quedará con un puerto muy bonito o un aeropuerto con 4 pistas de aterrizaje, porque no es operativo. Ninguna instalación de este tipo, aeropuertos, puertos, tiene una operatividad y un futuro garantizado si no tiene acceso y sobre todo si no se planifica en que las zonas residenciales no vayan invadiendo el desarrollo de esa infraestructura. Entonces, claro, hoy en día pretender seguir o consolidar un puerto que cada día crece, que cada día tiene más necesidades las personas que lo utilizan, porque crece el turismo en La Gomera, crece el consumo. A La Gomera hay que llevar desde el papel higiénico hasta la pasta de dientes todos los días. Es decir, esto no es un problema fácil. Pero a mí lo que más me sorprende, Miguel Ángel, es que existen medidas, es decir, existen medidas que yo sé que no son las medidas definitivas, pero sí son medidas muy interesantes que a lo mejor bajarían este colapso en 25 o un 30%. Aquí estamos en una plataforma y nuestra primera petición al gobierno y a nuestra alcaldesa es el desvío del tráfico de mercaderías y de materiales pesados que vienen todos los días, camiones que se cargan en esos ferries que circulan por la TF1, y es el desvío del tráfico de mercadería de este puerto de los cristianos a otro puerto. Y es la administración la que tiene la competencia para buscar estas soluciones. Es una medida sencilla, que el tráfico, por ejemplo, las vías que tenemos, la TF1, TF5, se racionalicen como se hace en otros países. Existe unos horarios para el transporte de mercancías, de transporte, que es totalmente independiente o no puede unirse o ser simultáneo con el transporte escolar, por ejemplo, que es un gran problema, o el transporte de muchos trabajadores que pierden todos los días, pues yo calculo que 2 horas de su vida o 2 horas y media de su vida, de su tiempo, cuando terminan de trabajar para llegar a sus casas, y eso rompe la conciliación familiar y la convivencia en su familia. Es un problema que tiene pequeñas soluciones o pequeñas acciones que podrían de alguna forma ir minimizando un poco este problema de implicación inmediata. Pero lo que no podemos es, como sabemos, las obras están en proyecto, las obras no se han empezado, las obras en el mejor de los casos durarán 10 años. Y Miguel Ángel, ¿usted cree que con el crecimiento que tenemos, con el nivel de tráfico de vehículos y demás, aguantará Tenerife 10 años o colapsará completamente la vía? ¿Qué nos vamos a encontrar cada año con este crecimiento? Porque las vías, como usted comprenderá, no se hacen de la noche a la mañana. Todas las mejoras diarias que proponen, siempre muy cerca de la terminación de los tiempos electorales, son promesas. Luego parece que todo se vuelve a parar y volvemos a encontrarnos con la misma situación. Sinceramente, la movilidad es un problema terrible, porque está afectando a todos los ciudadanos, a las madres, a los padres que llevan todos los días con sus coches privados a los colegios, a los trabajadores que se desplazan a sus puestos de trabajo, y las infraestructuras que tenemos, pues la verdad que no van a ser suficientes para cubrir las necesidades de los ciudadanos gomeros o del Hierro o de La Palma.
¿Ya? que crece. Pero de esto llevamos hablando años y años y años y años y no se toma ningún tipo de medida, ¿eh? Ninguno. Lo del tráfico de mercancía, sacarlo desde Santa Cruz de Tenerife o sacarlo desde el puerto de Granadilla, llevo escuchándolo yo hace 3 o 4 años también, pero tampoco se hace, o sea... A eso me refiero, Miguel Ángel. Somos conscientes, como hemos hablado, de la falta de infraestructura, pero lo que estás diciendo es que no se pone de forma inmediata pequeñas soluciones coordinadas para, de alguna forma, aliviar la situación que estamos viviendo y, sobre todo, el crecimiento que vamos a tener. Ya, ya. Estamos diciendo lo mismo, que no se ve ningún tipo de acción, sino titulares en la prensa, que se va a hacer, que se va a hacer, lo que no se va a hacer, los proyectos, que se está parado, que se está judicializado, pero en la realidad, nosotros vivimos en la realidad es la única verdad, es que no hay otra, ni titulares ni nada, la realidad es que tenemos una movilidad totalmente colapsada, preocupante, y algún día el pueblo se levantará y entonces esto va a ser verdaderamente preocupante, porque soluciones, si no se aplican pequeñas soluciones o soluciones puntuales de forma coordinada, esto va a terminar bastante mal, Ya. va a afectar a nuestra economía, a nuestro bienestar y demás. Va. Bueno, estamos viendo últimamente muchísima gente viviendo en las calles en Los Cristianos. ¿Qué está Sí, pasando? La gente viene, hace buen tiempo, se puede dormir en la calle. sí. Bien. Todos sabemos que el gran problema que tenemos de vivienda, ¿no? No solamente en Arona, ni en Adeje, en Tenerife. Yo creo que en España, hoy en día, el problema de la vivienda, el problema que creo que más le afecta a todos los españoles. Ujú. Pero claro, esto es un problema que afecta, por ejemplo, en el sur de Tenerife. ¿Por qué? Porque el sector turístico posiblemente sea un detonante importante. Ese efecto de llamada, pues necesita personas. El recurso más importante del sector turístico son las personas que trabajan. Es decir, ese es el recurso más importante. Los hoteles construyen más camas, pero esos hoteles, como antes hablaba de los puertos, necesitan acceso, pues los hoteles necesitan de personal para operar ese hotel. Ese personal obviamente tiene que tener una vivienda digna y una convivencia normal para que pueda producir. Es un efecto de llamada. Aquí no se han hecho en 20 años, yo creo que vivienda eh, para este recurso humano que la necesita para poder trabajar, y ha habido una inacción importante de la administración, puesto que todos sabemos que el turismo en estos 10, 15 años ha crecido, pero no ha crecido el parque de la vivienda. Pero este problema ahora ya se ha agravado de una forma terrible, porque efectivamente existe un chabolismo en Arona, en Adeje y en muchos otros sitios que se está agravando. Se está agravando en el sentido de que está viniendo muchas personas que en su gran mayoría, estoy hablando a lo mejor de un 99%, son extranjeras, es decir, son ciudadanos de otros países. ¿Y qué ocurre? Porque estos ciudadanos de otros países, con las condiciones climatológicas que tenemos, que gracias a Dios que las tenemos, que por eso tenemos turismo, vienen a nuestra tierra, a nuestra isla, a nuestro sur. ¿Por qué? Porque en sus propios países tampoco encuentran vivienda digna para vivir, y porque en esos países el costo de la vida diaria es mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que está viniendo
muchas personas, que yo no discrimino, no soy la persona que la discrimina, pero hay muchas personas que están acudiendo con efecto llamada, pero que no debemos olvidar que debemos de buscar soluciones a esas personas que deban de estar en nuestra tierra, por el motivo que sea. Lo que está claro que en cualquier momento esto puede colapsar, ¿no? A todos los niveles, ¿eh? No, está claro, la imagen que está dando en el sur de Tenerife, que son ya cientos y cientos de chabolas, la imagen al sector turístico, del cual es la base de nuestro bienestar. Y decía el presidente de Azotel hace unos días, públicamente, en prensa, que dentro de poco tendremos una favela en Tenerife. Yo creo que ya hay agrupaciones de tantas chabolas que ya se pueden considerar un poco favelas. Ya. Entonces lo que debemos del Estado, nosotros somos un Estado pequeño con unos recursos limitados y debemos de tomar las medidas para que aquellas personas que no deban de estar aquí no tengan que estar, porque esto parece que es un problema heredado y una carga social que se están transmitiendo de otros países hacia nuestro territorio. Nosotros no podemos cargar con toda esa problemática social que tienen otras regiones, otros países, para que vengan a nuestra tierra a vivir unas condiciones precarias que no son las óptimas. Viven de una forma muy precaria, no es una forma digna. Pero claro, esto está afectando no solamente a la imagen, sino a la seguridad y a la convivencia de los ciudadanos. Y esto puede tener un efecto rebote muy contrario a un sector social y un sector económico como el turismo. La verdad que esto se ha dejado, porque esto del chabolismo no que lo haya dicho el presidente de Azotel el otro día. Esto se lleva también tratando, como bien dice, hace muchos años. Esto ha sido un incremento exponencial también, un efecto llamada, donde se van llamando, aquí se vive muy bien, con un pantalón corto, una camisa, una cerveza, el alcohol es muy barato, y se vive muy bien, y comparado con los países de donde proceden. Pero como vuelvo a decir, es una carga que estamos heredando y una carga que las administraciones de verdad deberían de poner en esto un punto de atención muy preciso, porque esto se nos puede ir de la mano a todos los ciudadanos. Y después, ¿quién lo paga? Los ciudadanos. La sanidad está colapsada, no solamente por estas personas. La movilidad está colapsada. Estamos viviendo una situación que, si no hay actuaciones de las administraciones y de las autoridades, esto sinceramente no pinta bien, Miguel. Ya. Ay. Bueno, Juan Francisco Reverón, empresario hotelero en el sur de la isla de Tenerife. Bueno, vamos a esperar que ocurra algo. Bueno, aquí decía, cuando yo hablo aquí con la gente mayor, que mira, son prácticamente pescadores, porque yo ya me dedico mucho más al mar que a las empresas. Ya estoy jubilado, Miguel Ángel. Uh-huh. Entonces me dicen, Juanito, ¿para qué te preocupas? Esto cuando se tranca, se trancó, y ya no va a dar dinero ni de puerto ni del gobierno para desfalcarlo. Claro, una palabra corta, sabia, que parece humorística, pero si lo analizas un poco, creo que cuando se tranque, cuando lleguemos al caos y cuando el pueblo se levante, es cuando parece que los políticos o las administraciones van a actuar de verdad. Juan Francisco Reverón, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Miguel Ángel. Que tengas buen día.
Saludo a todos los radio oyentes. Un abrazo. Buenos días. Chao, chao. El remate con Miguel Ángel González Suárez.